Bienvenidos a tu canal Chévere Life. Hoy nos encontramos en Charlotte y en este video te mostraremos lo que puedes hacer cuando no tienes carro o por el contrario no lo quieres usar, bien sea caminando, en Uber, Lyft o en scooter. Mi nombre es Rockmaris. Y mi nombre es Aquiles, te trataré la cámara, así que quédate hasta el final de este video. Acompáñanos. ¿Cuál es la mejor forma de descubrir y recorrer cada rincón de una ciudad? Sin duda alguna es caminando, pues así llegarás a lugares que no conocías. Y hoy descubriremos una hermosa ciudad en este video. Charlotte es una ciudad vibrante y emocionante que tiene mucho que ofrecer, desde sus restaurantes de renombre mundial hasta sus atracciones turísticas icónicas. Pero, ¿sabías que explorar la ciudad sin carro puede ser aún más gratificante? En este video te contaremos las razones por las que al no tener carro o dejarlo en casa puede ser la clave para descubrir todos los tesoros ocultos de la ciudad. Desde una mayor comodidad hasta la oportunidad de disfrutar de las vistas y sonidos de la ciudad, te mostraremos por qué vale la pena considerar otras opciones de transporte. Así que acompáñanos mientras descubrimos por qué Charlotte es la ciudad perfecta para explorar a pie, en bicicleta o en transporte público. Y empezamos, ya conseguimos las scooters de la marca Bird. Estas scooters nos funcionaron muy bien en Washington. Si no has visto ese video de Washington, vayan a verlo. Anduvimos por todo Washington DC en scooter con las niñas y nos funcionó de manera increíble. Así que siempre va a ser una buena opción conocer una ciudad montada en scooter o bicicleta. Ya está otra. Y por acá está otra línea de scooter, mira. Así que puedes descargarte el app, activarla, así como están aquí. Aquí está el código QR para activarlo. Y es una excelente opción para conocer una ciudad a bajo presupuesto. Pudiera ser que nosotros rentemos una y andemos los dos montados y así nos ahorramos un buen dinero y conocemos más sitios. Puede ser. ¿Qué les parece la idea? Bien amigos, y una de las primeras cosas que debes visitar, de hecho, es desde donde estamos partiendo de este video, es este parque que se llama Romare Park. Este parque tiene una vista espectacular de la ciudad, literalmente 360, porque en todo el alrededor puedes ver todos los edificios. Inclusive está el estadio, ese es el de béisbol, ¿verdad? Sí, es el de béisbol. El estadio de béisbol ahí al frente. Lo mejor es que es pet friendly, tiene un yard, o sea, un parque así espectacular para que los niños corran y jueguen. Y también tiene uno para que los niños estén aquí como brincando. La otra cosa es que tiene esta cascada espectacular que está iluminada, solo que por ser de día no se ven bien las luces, pero nosotros que hemos estado aquí de noche, por ahí tenemos unos videos de Charlotte, lo puedes ir a buscar luego, y hemos grabado esto y se ve bellísimo. Así que este sería el primer punto o tal vez tu punto de partida cuando vengas a Charlotte. Bien amigos, y lo mejor es que este parque tiene una jardinería espectacularmente bella y en la parte de atrás, o si se puede decir en la parte alta de la fuente, está este otro sitio donde tú puedes venir a sentarte después que has comprado por ahí algo, puedes venir a hacer picnic porque tiene sus sillitas, mesas y bancos, así que literalmente tiene como dos escenarios. Este es otro lugar que debes visitar aquí porque queda al lado del parque. Bien amigo, esto que está frente al parque Remora Park también es una zona como de bares y restaurantes que siempre está lleno, pero más que todo de noche. Pero nosotros vamos a entrar a enseñarte y a ver si conseguimos algo que esté abierto para comer, porque la verdad tenemos mucha hambre, ya llegamos bastante temprano, pero creo que sí, ya por aquí vi unas personas entrando y por lo visto es mexicano. Vamos a echar un vistazo. No era un restaurante mexicano, era una vinería, pero vamos a seguir investigando. Y por lo visto esta parte tiene una zona techada y se ve espectacular, y aquí sí venden comida, ¿ok? Miren chicos, ¿qué tal? Espectacular, y está frente al Remora Park. Este centro comercial o este mini shopping se llama Latin Arcade y la verdad tiene muchos restaurantes, pero todos abren a las 10:45 en adelante hasta las 11. Sí, hasta las 11 algunos, y lamentablemente no pudimos probar unas empanadas que estaban allí, un localcito argentino. Nosotros, ¿qué empanadas? ¿Serán venezolanas? No, nos dijo el chico que es argentino y son de esos pastelitos que son como horneados, pero lamentablemente hoy inclusive van a abrir un poquito más tarde porque están arreglando la máquina de refrescos, así que nosotros con hambre no vamos a poder esperar tanto, pero nos hubiese encantado probar esas empanadas argentinas en honor a nuestros amigos argentinos. Bien amigos, y frente al Latin Arcade se encuentra el Wells Fargo Park o edificio de Wells Fargo. Miren que tiene una zona de desayuno y de comida que está espectacular.
Así que si sales de acá, del arcade, y quieres desayunar al aire libre, al frente tienes al parque Wells Fargo. Bueno, sorpresita. Estoy pensando que Charlotte estaba medio caliente y no está de un frío con un viento porque está como a 60 y tantos grados. La verdad nos sorprendió Charlotte, a pesar de que está un solcito bien sabroso. Pero el frío está... Ahorita está a fuertecito. 51 y se supone que va a llegar hasta 62. Pero no pensamos que iba a estar tan frío. Yo siento que es la brisa, Es la brisa además que de nos los identifica. edificios, sí. Como toda buena ciudad de North Carolina, no todo abre tan temprano. Charlotte no es la excepción. Las cosas abren como a partir de las 10 de la mañana en adelante, dependiendo que vayas buscando. Y los restaurantes abren como de las 11 de la mañana en adelante. La verdad, Charlotte es bellísimo. Así que cuando vengan, disfruten la vista antes de irse a comer algo como nosotros. Bien, chicos, conseguimos un Starbucks para desayunar y la verdad que se ve espectacular. El edificio está al frente de Planet Fitness. Y aquí está el Liberty Hall, que también pertenece a la Torre Wells Fargo. Miren, se caracteriza por esta piedra que está aquí, representativa, y esta fuente donde se ven como niños jugando. La verdad es que es bellísimo. Y por lo visto hay una especie de evento hoy, porque hay un anfiteatro levantado ahí. Pero miren, la belleza de fuente que hay acá, con esas esculturas en la Torre Wells Fargo. Y obviamente la placita, donde estamos nosotros paseando, que vamos caminando hacia uno de los museos. Y otra cosa que vas a encontrar aquí frente a la Torre Wells Fargo es el centro de visitantes. Allí puedes pedir alguna información que necesites y por supuesto comprar algún souvenir de la ciudad. Bien amigos, el primer lugar donde vamos a entrar es el Salón de la Fama de NASCAR. Lo que caracteriza muchísimo a Charlotte es su presencia de las carreras de NASCAR. Y obviamente este museo está espectacular. Las entradas van desde $27, así que acompáñanos para ver qué podemos encontrar allá adentro. Y una muestra de lo que ya vas a empezar a ver dentro del museo son estos carros de alto performance que obviamente sus dueños marcaron una pauta en las carreras de NASCAR y obviamente dejaron sus vehículos acá como parte para el museo. Obviamente ahora lo vamos a disfrutar, así que vamos a ver qué conseguimos allá adentro. Bien amigos, y vamos a hacer una pausa en este caminar por Charlotte para recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte. ¿Qué esperas? Es totalmente gratis. Y recuerda también activar allí la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información o de aventuras como recorrer Charlotte. Mira, cuando entres detrás del museo te das cuenta que el arco que está afuera asemeja la pista de NASCAR. Miren, tiene toda la curvatura que los vehículos hacen en su recorrido a alta velocidad. Porque para que no lo sepan, esos vehículos pueden ir hasta 300 kilómetros por hora de forma analógica, o sea, no tienen asistencia a la conducción. Nos acabamos de dar cuenta que antes de entrar al hall hay un montón de ladrillos que tienen los nombres de los conductores y las temporadas. Mira, inclusive son bastantes, porque aquí es una parte y acá está otra de ladrillos más oscuros, pero también tienen los nombres de los corredores que en su momento lograron grandes hazañas en la NASCAR con sus números y sus vehículos. ¿Qué tal? Me encanta ese detallazo que dio el Museo de la Fama de la NASCAR. Estamos dentro y lo primero que vamos a ver son los vehículos de performance que están aquí desde las épocas de los 80 y 60. ¡Wow! La verdad que estoy impresionado. La belleza de vehículos que están aquí. ¡Wow! Mira, echa un poquito más para atrás para que puedan ver. Porque la verdad que son unas hermosuras de vehículos de todo tipo. ¡Wow! Miren estos viejos y miren este clásico del automovilismo de NASCAR. La verdad que esto sí es un vehículo de historia. Y miren esa cosa que está ahí, que es para patinar en lodo, que también fue uno de los principales vehículos de la NASCAR. Y hay de todo, inclusive los vehículos que en nuestros países podíamos ver como que eran los vehículos de paseo de los abuelos. Mira, aquí están en la NASCAR. Lo que me encanta de la forma en que los acomodaron aquí en el museo es que tienen forma de la pista de NASCAR. Mira, todos están en posiciones como que de verdad estuvieran corriendo, obviamente, cada uno en su época y en su tiempo. Estos serían como los más nuevos y aquellos que están hasta allá abajo son los más viejos. Y los que están acá abajo acomodados están como en los picks, okay, esperando su turno para correr. O sea que todo es referente a las carreras. La verdad que el museo está espectacular. Y de atico para que ustedes lo vayan sabiendo, estos vehículos pueden alcanzar hasta 300 kilómetros por hora, chicos. Miren cómo son por dentro. De forma analógica. No hay una computadora de asistencia a la conducción, no hay un sistema que te vaya a ayudar en nada. Eres tú y la máquina. O sea, aquí corre el que sabe correr y el que no sabe nada de aerodinámica ni de algo de física. La verdad,
se va a echar una estrellada durísima. Eso es lo que tienen que estar pendientes, que este tipo de pilotos son muy famosos porque son personas muy preparadas, tanto en conocimiento como físicamente. Bien, resulta que tú pasando la tarjeta por aquí activas esta pantalla y exactamente puedes ver los carros que están frente a ti. Miren que ese es el 88 National Guard y aquí está. Entonces, si tú lo seleccionas, puedes ver por dentro, por ejemplo, cómo es 360. Y mire, así es el carro por dentro. Miren cómo es puro tubos. A lo mejor hay una breve explicación de lo que le estaba dando aquí, les puede tomar como exactamente confianza en lo que él estaba diciendo, porque mira, eso tú tienes que saber para poder manejar estas cosas. Para los que nunca han visto una pista de NASCAR, son así como semi-ovaladas, como pueden ver. Este es el Speedway de Florida y este es el de Las Vegas. Y aquí nos muestran un poquito del asfalto que ponen para que los vehículos puedan tener agarre. Es que cada parte de los asfaltos, dependiendo de donde lo vean, por lo menos este de Texas, mira cómo es el asfalto, y el de Atlanta es más oscuro, y el de Charlotte es como más liso todavía. Más pulido. Es como más pulido. O sea, me imagino que cuando se calienta los carros se adhieren más. Pero la verdad es que es raro que en vez de tener el mismo tipo de asfalto, todos tengan un asfalto distinto. O sea, que cada vez que te vas a una pista, la forma de conducir debe ser distinta. Es algo bastante radical, ¿no? Así se ven los neumáticos cuando ya están todos desgastados, porque esos vehículos agarran tanta velocidad que los neumáticos se calientan tanto que tienden a derretirse. Por eso tienden a tener más agarre en la pista, porque ir a 300 kilómetros por hora, a 250, no es nada fácil si tus vehículos o tus neumáticos no se agarran bien al asfalto. Bien, chicos, la verdad es que uno sabe que esto existe, que las carreras de NASCAR existen, pero venir a ver uno de estos vehículos de cerca y darse cuenta que esas personas andan montadas en estas cosas, que literalmente son una chapa y un motor montado en tubos, no hay más nada ahí, un motor gigantesco y dar vueltas por montones de horas. Eso no tiene ni aire acondicionado, nada, o sea, no hay ningún confort ahí para nada, eso es un tubo montado. O sea, no para que vean que todos los vehículos son viejos, también ahí tenemos modelos más nuevos, mira como este Camaro que está acá, que ganó en la carrera número 800 de la NASCAR, ahí está el letrero, y acá está el modelo 2021, el ZL1 y el 1LE, que son obviamente autos modificados, y la verdad que se le nota un poquito más como el modernismo, ¿no? Miren, tienen un tanque ya más preparado, tienen unos sistemas más, como más modernos, aunque no tanto, porque sigo viendo que siguen usando botones como los de los aviones antiguos para prender algunos ciertos artefactos, y mira, el latón y el asiento de seguridad y más nada, y los tubos, ¿ok? O sea, nada más. Bien, el museo también cuenta con un teatro que dentro de poco va a empezar un show, miren, que ahorita en 3 minutos, y hay como unos asientos, miren chicos, todo para mostrarte. La verdad es que es una pantalla curva espectacular. En este momento lo que estamos haciendo es personalizando nuestras entradas que parezcan licencias de conductores de la NASCAR. Mira, ya Rosmarie aparece ahí como en los folletos de los sponsors de las carreras. Bien, chicos. Y una vez que personalizas tus datos allá, mira, en aquella pantalla gigante que está allá atrás de nosotros, va a aparecer tu foto con el equipo y las personas que los escogiste para tus héroes de la NASCAR. Así que cuando vengas te tienes que presentar aquí frente a la pantalla para que veas tu foto y tu pancarta. Bien, acabamos de salir de la movie, de la presentación. La verdad estuvo bastante buena el teatro. Y lo que más me gustó es que nos dio datos. Oye, ¿sabían ustedes que la NASCAR empezó de forma ilegal? Porque la gente en los tiempos de la depresión, más que todo cuando el alcohol era ilegal, las personas preparaban esos vehículos antiguos, pero de alta capacidad, se buscaban mecánicos muy buenos para poder contrabandear el alcohol y escapar de la policía. Y si pensaba que nuestra cultura hispana no estaba representada, bueno, mira, Mexican for American. Y obviamente también hay un enunciado aquí que está en español, en inglés. En Portland crece una rosa para usted. La verdad es que nuestra presencia inclusive aparece en la NASCAR, amigos. Así que los hermanos mexicanos siempre presentes también en la NASCAR, que es histórica en este país, pero que también sabemos que en México hay una cultura del automovilismo muy grande. Y es que este salón dice que es como el salón del honor, así como que aquí están los más honorables y obviamente por lo general los más antiguos que han hecho historia en la NASCAR. Y miren los trofeos, que son bastante particulares, inclusive de la marca Cobalt de herramientas.
Pero miren ese trofeo con ese vehículo como de cohetes, la verdad es súper espectacular. Bien amigos, ahora vamos a la parte que se llama dentro de la NASCAR y ahí es donde están los simuladores, que de hecho son todos estos carros que ven aquí así como en línea para correr, y ahí se va a montar Aquiles y le va a decir a ver qué tal se siente el simulador de manejar en la NASCAR. Bien amigo, ese vehículo está allá arriba no porque esté en exhibición, sino porque esta parte asemeja el tráiler donde ellos trabajan, ¿no? Esos remolques que usted ve en la carretera cuando vienen a Estados Unidos y los pasan a los lados, bueno, esta sería la trailer o el remolque donde ellos trabajan y tienen todas sus cosas. Aquí están sus guantes, aquí están como los walkie-talkies donde trabajan, el área de cocina, mira, tiene microondas, tiene de todo. O sea, una RV súper especial y súper preparada para que ellos puedan trabajar herramientas, partes de vehículos. Aquí como que hacen cosas para presionar o para mejorar las mecánicas. Incluso por aquí me di cuenta que hay una sala de reuniones, mira, donde ellos se sientan a hacer sus trabajos y trabajen felizmente aquí en la NASCAR. Bien, ahí va Aquiles para el simulador. Ahora sí va a estar dentro de uno de esos carros que está allá y luego nos contará. Él va a salir en esa pantalla según su puntuación. Antes de empezar el simulador le dan un pequeño meeting como explicaciones de lo que deben hacer, porque aunque no van a correr, yo me imagino que lo que quieren es que sientan la experiencia tal cual. Bien, como pueden ver aquí les toca a Aquiles montarse, de hecho sale su nombre allí. Vamos a tomarle este videito y una foto, a ver. Ok, suerte papi. Bien, aquí le va en la posición número 1 en los resultados que van hasta ahora del simulacro de la carrera de NASCAR. ¿Qué tal? Bien amigo, aquí puedes ver cómo el Toyota Camry es y cómo es convertido. De hecho, si te pones a ver, es como el de los policías, literalmente, que es uno de los más rápidos, tal vez por eso se lo dan a los policías, y luego cómo lo convierten para poder estar en las carreras. Y aquí te da la diferencia de cómo era el volante, ¿verdad? Y después cómo lo convierten, o sea, súper pequeño. Y aquí están los asientos, así es el asiento original del Camry. Ahora vamos a ver cómo se siente ya el asiento de piloto, que ya aquí les lo probó. Oh my goodness, hasta acústico es, porque se encierra, me imagino que para obviar el sonido tan fuerte de la carrera, ¿verdad? Y si te preguntabas cuál es la mejor manera tal vez para trasladarte dentro de Charlotte si no tienes carro, pues déjame decirte que Charlotte cuenta con una estación de autobuses a tan solo 2 cuadras del Salón de la Fama de la NASCAR. Por cierto, es bastante amplia, así que si quieres usar el autobús, este sería el lugar que debes visitar. Mucha gente se pregunta, Rosmary, pero si yo me voy a vivir a Charlotte, ¿dónde voy a vivir? Pues acabamos de encontrar un letrero que dice que te rentan un cuarto con todas las utilidades incluidas. Eso quiere decir que te incluye el agua, la luz, el internet, todo. Y lo mejor es que vas a pagar mensual $650. La información te la vamos a dejar con el número de teléfono y la página donde debes visitar. Bien, vamos a entrar aquí a la parte interna de la parada de autobuses y déjenme decirle que está espectacular y hasta pollito frito venden, se llaman US Fried Chicken. Y aunque dice US Fried Chicken, la verdad es que hay mucha comida de la India, hay mucha comida jamaiquina y él me dice que él es de África, así que es internacional, le estoy diciendo. Y lo mejor es que son los precios, miren esto. Una hamburguesa de pollo o sándwich de pollo por $4.99, que si lo quieres con papitas son $6.99. Y por ejemplo, en este caso aquí se pidió aquel sándwich de carne que está allá, que está en $5.99, con la papita en $8.99. Y por supuesto, pedimos 2 refrescos. Ahora, ¿cuánto pagamos en total? Déjenme ver porque no recuerdo exactamente, pero para los dos pagamos $24.82. 2 sándwiches súper grandes, ya los van a ver, y 2 refrescos. Así que están súper especiales. Si andan por ahí caminando, aquí en el terminal de los autobuses, le diríamos nosotros, los precios están muy buenos.
Amigos, si pudieran oler, mire, esto está súper sazonado. Recuerden que, como me estaba comentando Aquiles, las personas de Jamaica cocinan muy sazonado. Mire, este es el sándwich de Aquiles de carne. Yo se lo voy a abrir para que vean. Miren este espectáculo, miren. Uf, esto está full de carne. Yo mejor se lo vuelvo a colocar así para que lo pueda ver. Bien amigos, ahora estamos frente al Spectrum Center, que nos llamó la atención ya que lo hemos nombrado en otros videos. Es porque vienen varios artistas conocidos. Viene Pink, viene Guns N' Roses y también estamos esperando porque por aquí viene un reggaetonero que sé que mucha gente le va a causar controversia, pero se va a presentar aquí también en los próximos meses. Y creo que, bueno, vamos a decirlo, creo que es Anuel el que viene. Y si quieren saber dónde está el Spectrum Center, está literalmente al frente de la estación de autobuses de Charlotte. Aquí la estación de autobuses, aquí lo ven. Y al frente, totalmente al frente, está el Spectrum Center, donde se van a presentar todos estos artistas. Mira, Blink 182, que le gusta el rock, tiene esa opción también ahí. Bien amigos, y otra forma de moverse aquí en Charlotte son las bicicletas eléctricas, aparte de los monopatines, ¿no? Y miren, la verdad es que están bastante llamativas, tienen unos colores bien llamativos. Mira esta, para que le guste el arte. Tan bonita, la verdad, llamativo todo esto. Y aquí están los precios. 30 el Joint Pass y el Flash Pass $10. ¿Qué tal? Me parece que está económico y se parece a lo que ya hemos visto en Nueva York y Washington. Miren amigos, cosas que solamente pueden mirar en una ciudad tan grande como Charlotte. Un robot del arte, del diseño de arte. Mira, ¿qué tal? Qué simpático robot, mira. Caminando por todas las calles. ¿Qué tal? Hay un lugar que siempre tienes que visitar cuando vengas caminando por Charlotte, antes disfrutando el downtown. Son las 4 esquinas. ¿Por qué es tan famoso? Por estas 4 estatuas que están aquí, que representan la libertad, el trabajo y el esfuerzo del país. Así que no dejes perderte una fotito aquí en las 4 esquinas. Déjame decirte que si te gustan los Carolina Panthers, este equipo de fútbol americano, o por el contrario, te gusta el fútbol americano en general, déjame decirte que el Bank of America Stadium es la casa de los Carolina Panthers. Así que si te encanta el fútbol americano, este es el sitio que debes venir a visitar cuando estés caminando por Charlotte. Y si por el contrario no te gusta mucho el fútbol americano, sino que te gusta el béisbol, déjame decirte que los Caballeros de Charlotte tienen su casa aquí en el Estadio Truist Field, que está ubicado exactamente frente al parque donde comenzamos este video, así que no debes dejar de visitar este estadio. Bien amigos, este es el otro sistema eléctrico que tiene de Charlotte, de metro. Mira que es distinto, porque este recorre literalmente por la carretera, por la calle. Bien amigos, estamos montados ahorita en el sistema que recorre por las calles del tren eléctrico de Charlotte. Y lo que nos va a sorprender es que es totalmente gratis, es gratis totalmente. Eso es fascinante, me encanta que el sistema de transporte de Charlotte sea gratis. Y pensamos que no, pero está muy bien. Bien amigos, y desde aquí, desde este parque donde comenzó este video, queremos agradecerte por llegar al final de este video y por supuesto, espero que te haya gustado este recorrido literalmente a pie por el downtown de Charlotte. Recuerda que si te gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal y haciendo clic en esa campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información o de aventuras como recorrer Charlotte. Nos vemos en la próxima.